del equipo de organización de la red Junges Netzwerk, así también como miembros de la red de diferentes países y representantes de diversas instituciones alemanas y no alemanas presentes acá en América Latina. Agradecerles por sumarse y también dar la parte introductoria de este proyecto que es Conversatorios por la Memoria. Se realiza como un proyecto justamente de la red Junges Netzwerk, que es una iniciativa de diplomacia ciudadana impulsada por una fundación alemana que se llama Verbundenheit. Junges Netzwerk está compuesta por miembros activos distribuidos en diversos países de América Latina y también de Alemania, que llevan adelante, ponen en práctica la diplomacia ciudadana a través de proyectos, de iniciativas de diplomacia ciudadana. Estos proyectos se enmarcan dentro de 5 grandes áreas: cultura e idioma, ambiente y sustentabilidad, educación y tecnología. Tenemos también un área social y finalmente el área de pluralidad. Y lo que se busca a través de estos proyectos es brindar formación y también difusión y debate a través de problemáticas actuales que se van presentando en nuestras sociedades, en estas áreas que les fui mencionando, y es en el área de pluralidad que tiene como objetivo final o general, o este objetivo que enmarca las actividades, es la de la construcción de sociedades justas e inclusivas. Y el mensaje que se quiere dar también es que la construcción de estas sociedades justas, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el abogar por la pacificación social también, por la tolerancia y la inclusión, solamente se logra a través de una participación activa del reconocimiento de las injusticias que sucedieron en el pasado, pero también saber ver las injusticias que acontecen hoy en día, del ejercicio constante de la memoria, y que esta construcción de una democracia sólida se hace solamente con el aporte de todos, que no debe ser algo impuesto, sino que tiene que ser construido y sostenido por todos. Y es en este espíritu que surgió el proyecto Conversatorios por la Memoria, que ya tiene sus antecedentes desde el año pasado. Y para esa parte de la presentación le cedo la palabra a Luján y a Paula, que son las coordinadoras de este proyecto. Muchas gracias a todos por participar. Y una pequeña aclaración antes es, si tienen preguntas a lo largo de la presentación, pueden ir volcándolas en el chat del grupo y las vamos a ir filtrando y recepcionando. Si Daniel ya las responde a lo largo de la charla, las daremos por respondidas justamente. Y también invitarlos a que una vez que termine la exposición, que se animen a encender sus micrófonos y que haya una interacción más directa y más fluida. Ahora sí, Luján y Paula, gracias. Buenas tardes, casi noches, a quienes se conectaron y a quienes van a estar viendo esto en diferido. Eh, Bienvenidos al conversatorio con Daniel Santucho Navajas. Estamos muy contentos de tenerlo presente. Eh, Como dijo Ulises, esto se enmarca dentro de un proyecto, Conversatorios por la Memoria, que es la evolución de los puentes de la memoria que transcurrió durante todo el año pasado, o sea, la segunda mitad del año pasado, como taller literario en el que leíamos y trabajábamos con textos que estaban vinculados con la memoria del Holocausto y la memoria de la dictadura militar argentina, porque entendemos que ambas sociedades han logrado construir consensos en torno a esos episodios y en torno a la importancia de la memoria colectiva de esos episodios. Y hemos conversado con distintos actores y trabajadores de la memoria en esta dinámica de conversatorios abiertos al público. Y el primero de este año es nada más y nada menos que el nieto número 133, recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, Daniel Santucho Navajas, hijo de Julio Santucho y Cristina Navajas, quien fue secuestrada y permanece desaparecida. Y es uno de los 500 bebés apropiados por la dictadura cívico-militar. Pau, si querés.
seguir con... Bueno, buenas tardes Bien, también a todos, a antes de todas. darle la palabra a Daniel. Ahí está. Em, bueno, me sumo a los agradecimientos de Luján, obviamente, por tenerte hoy acá, Daniel. Y ya para empezar un poco, quizá con una pregunta disparadora que te permita a vos contarnos un poco sobre, contarnos tu testimonio. Y tomando también el libro, ¿no? Porque, bueno, como decía la invitación, Daniel nos va a hablar un poco de su libro, que es Nieto 133. Y el primer capítulo empieza narrado en una tercera persona, ¿no? Hablando de Daniel Enrique González. Entonces, pensaba que una buena manera de empezar y vinculando el conversatorio con el libro es eh, que nos cuentes un poco quién fue Daniel González y quién es Daniel Santucho Navajas. Así que ahora sí, con esta pregunta te cedemos la palabra para que nos cuentes un poco. Bueno, muchas gracias, Paula. Quiero agradecer a ustedes por la invitación, por hacerme formar parte de este conversatorio y bueno, espero que entre todos podamos, digamos, construir, ¿no? Una buena charla y sacar conclusiones interesantes y positivas de todo esto. Eh, el libro fue muy importante para mí, me ayudó en este año y medio, un poco más, que he recuperado mi identidad, el poder canalizar muchos de mis recuerdos, de mis pensamientos, ¿no? Que me vinieron a la mente sobre mi infancia, sobre mi adolescencia, y darme cuenta que había señales que demostraban, sobre todas las cosas, quiénes eran mis apropiados. Daniel Enrique González fue en un principio un niño que creció en una familia en la cual se defendía eh, a los militares. Mi niñez fue ya a mediados de los 80 en democracia, en Buenos Aires, en Argentina, pero en esa casa se hablaba de esto, ¿no? De que volvieran los militares, que durante la dictadura se vivía mejor, con más seguridad, con más tranquilidad. Era habitual de niño ver en televisión eh, a las madres o las abuelas reclamando, ¿no? Por la aparición de sus hijos, de sus nietos, pidiendo justicia. Y de parte de quienes creían mis padres que las insultaran, sobre todo quien creía mi papá. Él eh, las insultaba y tal vez lo más leve que les decía era viejas locas. Inclusive a veces había discusiones entre, entre ellos, entre quienes creían mis padres, porque quien quería a mi mamá le decía que entendieran que eran mujeres que estaban sufriendo, que estaban pidiendo por sus hijos o por sus nietos. Y eso es algo que hoy, ¿no? Desde que supe mi verdad, eh, me resulta muy cínico de parte de ellos, porque por un lado podía empatizar con ese dolor y por el otro era consciente que era ella quien se estaba apropiando de uno de esos bebés. Mi niñez fue muy solitaria, la mayor parte del tiempo la pasaba con quien quería mi madre, luego de volver del jardín de infantes o del colegio, un poco más grande, pasar mucho tiempo con ella. Y a medida que fui creciendo, ellos tomaron la postura de vivir poco tiempo en cada lugar. Eh, yo podía relacionarme y tener un grupo de amigos, pero a los 3 4 años ellos se mudaban, cambiaban de colegio y iba perdiendo, ¿no? Iba rompiendo esos lazos de amistad eh, y ya entrando a mi preadolescencia me costaba mucho sociabilizar y hacerme amigos. Entendía que al poco tiempo los iba a perder de nuevo. Fue bastante solitario y así hizo también mi personalidad, ¿no? Un nene muy introvertido, muy tímido. Eh, Otras cosas que recuerdo eh, con respecto a los pensamientos de derecha que tenían
quienes querían mis padres. Eh, Cambió cuando en mi preadolescencia, 13, 14 años, tuve la oportunidad de ver la película La Noche de los Lápices. Es una película en la que trata un hecho real que ha ocurrido con el secuestro y desaparición de adolescentes en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, donde reclamaban por un boleto estudiantil un derecho a poder tener un descuento en el transporte público, y ver en esa película que esto le había ocurrido a adolescentes que tenían mi misma edad en los años 70, me hacía pensar que me podía haber pasado a mí, y, y darme cuenta que esto que se hablaba en mi casa no era lo que había ocurrido. No eran los militares los buenos y los subversivos los malos, que era algo que podía haber afectado a cualquiera, inclusive a adolescentes. Y a medida que fui creciendo en mi adolescencia, me fui distanciando de estos pensamientos eh, de derecha, ultraderecha que tenían quienes creían mis padres. Ellos hacían comentarios a diarios, ¿no? Por ir al ver al noticiero, y cuando detenían a un ladrón, decir que era perder el tiempo, meterlo preso, que directamente había que matarlo. Eh, Mi niñez y mi infancia fue ver a quien quería mi papá siempre armado, aún ya no siendo policía de la policía de la provincia de Buenos Aires. Él siempre llevaba su arma en la cintura, y en el último momento que quitaba su arma era a la hora de almorzar o de cenar, y lo ponía arriba de la mesa. O sea, ni siquiera es que lo guardaba en un mueble o la escondía, sino alardeaba y imponía, digamos, ese temor más que respeto desde ese lugar, ¿no? Eh, Tal vez no fue, nunca sufrí, digamos, agresión física, pero entiendo que sí fue psicológica. Eh, yo crecí en ese ambiente, pero en ningún momento dudé que no fueran mis padres. Es más, llegaba al punto tal el cinismo de ellos que hasta hablaban de un parecido eh, con quien creía mi mamá, ¿no? Que yo me parecía a ella. Y la verdad es que no puedo creer, ¿no? Cuánto cinismo puede haber en una persona. Recién mis dudas sobre de mi identidad, sobre saber si eran realmente hijos de este matrimonio, llegó a mis 21 años, cuando al poco tiempo de haber muerto quien quería a mi mamá, una hermana de crianza que yo tenía, una hermana mayor, 20 años más grande que yo, eh, decidió hablar conmigo, me pidió que fuera a su casa, y junto con su pareja me plantean dudas que ellos tenían, que ellos sentían, al decirme que creían que este matrimonio no eran mis padres, que me habían mentido siempre. Mi hermana siempre supo que este matrimonio no eran sus padres. Ella desde chica pudo conocer a su mamá biológica y a sus hermanos biológicos. Ella venía de una familia numerosa, eran 8 hermanos, no tenían papá, y su mamá decidió darla en adopción a este matrimonio. Eh, no tampoco una adopción legal, sino simplemente dársela por tener confianza en ellos y creer que esta nena con apenas 2 años iba a tener una mejor vida, más posibilidades de, de desarrollarse en la vida. Pero bueno, ella creció sabiendo eso, y, y ya de grande, digamos, entre las dos familias, ¿no? Visitando a, a su madre y a sus hermanos cuando ella quisiera. Y que no entendía por qué no habían hecho lo mismo conmigo, por qué no me habían dicho la verdad. Yo cuando le pido alguna prueba o algo más firme, no solo duda o suposición, él me dice que no tenía mucho más para decirme, y que en realidad ella no vivía en Buenos Aires cuando yo nací, sino vivía en otra provincia de Argentina, en la provincia de Misiones, donde era su marido, y estuvieron unos años viviendo en ese lugar, y cuando vuelven a Buenos Aires se encuentran con un nene entre 2 y 3 años en la casa, y que lo que más le llamaba la atención a ella en esos momentos era la edad de quien cría a mi madre, que tenía 50 años. Eh, para la época era muy poco probable que una mujer a los 50 años pudiera quedar embarazada.
a mí con esto no me alcanzaba, no se necesitaba algo más firme. Y lo que hice fue ir a buscar a quien quería a mi papá y que me diera una explicación. Por qué mi hermana me decía esto, por qué habían esperado tantos años, que me dijera la verdad si realmente era mi papá o no. Y él lo niega, él dice que en realidad la que miente es ella, que él era mi padre, que entendía que ella lo hacía porque no aceptaba que él tuviera una nueva pareja, a tampoco haber enviudado, y que quería que yo también me peleara con él. Eh, yo me fui muy mal de esa conversación, muy confundido, no sabiendo a quién creerle, no entendiendo por qué habían esperado tanto tiempo. Pocos meses después, él se va a convivir con su pareja y yo me quedo solo en la casa, eh, ordenando papeles. Encuentro un acta de nacimiento que decía que él era mi padre, que yo había nacido en la provincia de Buenos Aires y que me habían anotado en, en la provincia de Santiago del Estero, donde yo sabía que él había nacido ahí, que tenía familia. Y esto iba con el relato que me habían contado desde chico, ¿no? Que yo había nacido con bajo peso, que no sabían si iba a vivir o no. Entonces por eso deciden primero bautizarme en Buenos Aires y luego llevarme a la provincia de Santiago del Estero, al campo, entendiendo que la vida de campo, el aire de campo, me iba a ayudar a crecer sano. Yo necesitaba creer en eso, necesitaba creer en ese acta de nacimiento, necesitaba creer en él. A mí me dolía mucho entender que me habían mentido toda mi vida, no quería aceptar eso. Y tuve la necesidad de aferrarme a eso, aferrarme a ese papel y a la palabra de él. Por mucho tiempo intenté olvidarme, pero era muy difícil, ¿no? Yo era consciente que había nacido durante la dictadura militar, que quien quería a mi padre era policía durante la dictadura y estaba comprobado en varios casos la complicidad de la policía con los militares, ya sea en el secuestro de personas, en la desaparición de personas o en el mismo robo de bebés. Que mi fecha de cumpleaños fuera un 24 de marzo también era algo que me hacía mucho ruido, que me ponía mal. Y cada 24 de marzo me hacía recordar todo esto y replantearme si realmente era mi padre o no, el dudar de mi identidad. Me acuerdo que un par de años después de esto es cuando me pongo de novio con quien después fue la madre de mis hijas y plantearle, ¿no? Esta situación, esto que me había pasado, que entendiera por qué yo teniendo una hermana había dejado de ir a visitarla o ella no venía a visitarme. Eh, una de las cosas que más me dolía en esos tiempos, por ahí no era tanto la relación con mi hermana, ya que nos llevamos muchos años de diferencia y no compartíamos tantas cosas, pero sí con quienes consideraban mis sobrinos, ¿no? El mayor de mis sobrinos era apenas 2 años más chico que yo y, y compartíamos muchas cosas, salidas, eh, jugar al fútbol, no sé, grupos de amigos, y yo me fui alejando de todo eso. Me acuerdo que cuando le planteo esto en ese momento a mi novia, ella me dice si yo tenía dudas sobre mi identidad, que fuéramos a la casa de abuelas de Plaza de Mayo, que pidiéramos ayuda. Y yo le decía que yo no tenía dudas, que yo creía en mi papá, que había un acta de nacimiento que decía que era mi padre. Interiormente lo que yo sentía era, por un lado, miedo a descubrir la verdad, miedo a descubrir que toda mi vida era una mentira. Y cuando me planteaba el hecho, pero ¿qué pasaría si yo me acerco y pido ayuda? Si yo denuncio. Y si yo denuncio, entendía que quien quería a mi padre iba a ir preso. Y la culpa de meter preso a mi papá me paralizaba, me paralizó por años.
yo no podía meterlo preso. Fue convivir con eso durante muchos años, sentir que seguramente había algo ahí que estaba mal, pero no poder enfrentarlo. Fui padre de 2 nenas y sentí en el cuerpo, cada vez que las fui a anotar al registro civil y darles el apellido, que había algo mal. Yo sentía que me estaba equivocando, que le estaba dando un apellido que no lo era, pero no podía resolverlo. Recién terminando en la pandemia, el en viuda por segunda vez se pelea con la familia de su mujer y, y vuelve a su casa. Es ahí donde yo lo empiezo a visitar con más frecuencia. Justamente, bueno, me plantea esto, ¿no? Que estaba solo, que necesitaba ayuda, que en realidad la gente que se acercaba a ayudarlo se terminaba aprovechando de él, robándole su jubilación. Para estos años yo me había separado de la madre de mis hijas y entendía que me tenía que hacer cargo de esta situación, ¿no? Que lo tenía que acompañar, que estar con él, que cuidarlo. Y me fui a vivir con él. En esa convivencia, ya como adulto, me di cuenta que él era una mala persona. También venía, ¿no? Con esta carga de tantos años y de no poder tolerar la mentira. Ocurría esto, que yo me iba a trabajar, era él quien hacía pasar a la casa a las mismas personas que acusaba que le robaban. Yo cuando volvía de mi trabajo eran los vecinos los que me alertaban, me decían, Dani, ten cuidado, que en tu casa entra y sale gente todo el día, empiezan a faltar cosas. Entonces empezamos a discutir, diciéndole, ¿no? ¿Para qué me pedís que te venga a cuidar, que te acompañe, si después haces esto? Él lo negaba, decía que era mentira. Cuando yo le decía que eran los vecinos los que me estaban avisando, que me alertaban, él se enojaba, decía que qué les importaba a los vecinos, que esa era su casa, que él hacía lo que quería. Estas discusiones se repetían a diario y a mí me hacían entender, ¿no? Que si me mentían estas cosas, para ir tan pequeñas o tan tontas, ¿por qué no podía mentirme en cosas más graves, al punto de decir que era mi padre cuando no lo era? Eh, Me di cuenta, entendía que tal vez era un mentiroso compulsivo, ¿no? No paraba de mentir o de victimizarse, ¿no? Por ahí si yo me molestaba o levantaba la voz, él se ponía a llorar o se ponía en un rol de víctima para que yo sintiera culpa. Al mismo tiempo me pasaba de no poder llevar a mis hijas a su casa, entonces tener que buscar una salida, un par de horas, eh, ir a una plaza o a tomar un helado con mis hijas y después llevarlas de vuelta con su mamá. Y eso era algo que me dolía muchísimo, porque no era el tiempo que yo le quería dedicar a mis hijas. Entendía que quería tener más tiempo de calidad con ellos. Fue entonces que tomé la decisión de hacer terapia, de pedir ayuda. En un principio me acerqué para esto, para restablecer el vínculo con mis hijas, pero claramente el problema era mucho más profundo y no habrá sido más que en la segunda sesión cuando planteé el hecho de no tener en claro mi identidad, de no saber si esta persona era mi padre o no. Gracias al trabajo que hice con mi psicóloga fue el darme cuenta que nadie me iba a traer la verdad, que la verdad la tenía que salir a buscar yo, pero que no se la tenía que pedir a él, sino exigirle que me dijera la verdad. Entonces pasaba que ante cada discusión que había en la casa, por más tonta, terminaba en esto, ¿no? En yo a los gritos exigirle la verdad, decirle que cuántos años más me iba a seguir mintiendo, que me dijera si realmente era mi papá o no. Y esto lo ponía muy nervioso. Él lo sobrepasaba, no me decía nada, pero siempre eh, escapaba de la situación. Se iba, estando en la cocina, en el comedor, en el living, él se iba a su habitación, se, se acostaba, se tapaba hasta la cabeza y no hablaba. Esta situación a mí me daba la certeza de que me estaba ocultando algo y hacía la convivencia realmente insoportable.
estas discusiones eran de todos los días y cada vez como más subida de tono. Un día cansado, él decide hablar conmigo, me dicen que en realidad él se había separado de quien yo quería a mi mamá, que ella lo había dejado por otro hombre y que tiempo después vuelve, le pide perdón, vuelve con un bebé y que él la perdona. Yo no entendí, no entendía por qué no me había dicho esto hacía 20 años atrás cuando le había pedido la verdad. ¿Por qué no lo hizo durante todo ese tiempo si esa era la verdad? Me he dado cuenta que me seguía mintiendo, que me miraba a los ojos y me seguía mintiendo y que nunca me iba a decir la verdad, que de él nunca iba a salir la verdad. Lo único que saqué en limpio en ese momento es que él reconocía que no era mi padre. Él al decirme que ella me había tenido con otro hombre, me reconocía que no era mi padre, por primera vez. Sabiendo que esa no es la verdad, entendí que el camino era por otro lado. Siempre tuve presente que, que el camino era ir a abuelas de Plaza de Mayo. Pero fue recién entonces ahí, cuando yo rompí ese lazo con quien quería mi padre, es que pude dar ese paso y acercarme a abuela. Yo pude primero venir a un lugar, alquilarme, pasar tiempo con mis hijas, ese tiempo que yo necesitaba con ellas. Esto fue en febrero del 2023 y para marzo del 2023 pude acercarme a abuelas de Plaza de Mayo y plantear mis, mis dudas. Eh, Fui escuchado, fui aconsejado, me pidieron que tratara de volver a hablar con mi hermana de crianza, que tal vez haya algunos datos que no me había dicho que podían servir, o con algún familiar o amigo de mis apropiadores, que muchas veces hay secretos de familia o la gente por miedo no habla. Otra cosa que podía hacer era buscar mi fe de bautismo. En varios casos de nietos y nietas que habían recuperado su identidad, habían sido elegidos como padrino de bautismo a la persona que había entregado el bebé, como en forma de agradecimiento. Entonces, tener ese dato de saber quién había sido o habían sido mis padrinos, podía ayudar a la investigación, a ver si tenían algún vínculo militar o algo similar. Para mí era muy difícil volver a hablar con mi hermana, hacía más de 20 años que yo no hablaba con ella. Así que decidí ir a la parroquia donde sabía que me habían bautizado, presentarme con mi documento de identidad y pedir información sobre mi fe de bautismo. Es ahí que, bueno, me reciben, sacan un libro de actas, buscan por fecha y me transcriben todos los datos de mi bautismo. Yo cuando llego acá a mi departamento, lo leo, buscando, ¿no?, quiénes habían sido mi padrino, porque no eran personas que yo tuviera presente, ni siquiera en mi niñez. Y cuando sigo leyendo veo que dice bautizado 19 de marzo, fecha de nacimiento 24 de marzo de 1977. Yo no podía creer, ahí decía que me habían bautizado 5 días antes de nacer y no me explicaba cómo alguien podía decir que eso estaba bien, cómo eso podía estar en un libro de actas y que nadie se haya dado cuenta. Inmediatamente doy aviso a abuelas de Plaza de Mayo, me calman, me dicen que ya tomaban registro de esto y que mi caso pasaba al CONADI. El CONADI es el organismo que se encarga de hacer los estudios de comparar las muestras de sangre de las personas que dudan de su identidad y compararlas con el banco de datos de las familias que están buscando. Pasaron unas 2 semanas de esto, yo estando en mi trabajo, eh, me empieza a sonar el teléfono, tenía llamadas, todos números desconocidos, ninguno que estuviera agendado. Por lo general no atiendo, pero como insistían mucho, atiendo una de las llamadas y era una sobrina de corazón, una de las hijas de mi hermana de crianza, que
que me dice que quien quería que mi papá los había ido a visitar, que se había descompuesto y que lo estaban llevando a una guardia para hacerlo atender. Me pide que vaya y yo le digo que no podía, que estaba trabajando. Yo no quería ir. Me dice, pero es tu papá, tenés que venir. Y yo le digo, ustedes saben que no es mi papá, así que no me pidas que haga algo que yo no quiero. Me corta, entiendo que se sorprendió con mi respuesta, y un par de días después me escribe y empezamos a hablar de... Yo le cuento la mentira con la que me respondió él, ¿no? Esto de que quien quería a mi mamá me había tenido con otro hombre. Y esta chica me dice, no, mira, a mí, mi mamá me dijo otra cosa, me dijo que no eran tus padres y que te habían mentido siempre. Es ahí donde le pido a mi sobrina si me podía ayudar. Si era ella, tal vez que podría hablar con la madre o con algún familiar, yo teniendo en cuenta no la cercanía de, de su familia biológica con mis apropiadores. Me dice que sí, que me iba a ayudar, y una semana después me llama, me dice que su madre no quiso hablar del tema con ella, pero que sí pudo hablar con un tío biológico, y este señor le contó que en el año que yo nací era un nene de 12 años, y estando de visita con su familia en la casa de mis apropiadores, escucha cuando dos policías le dice a mi apropiador, que también era policía de la provincia de Buenos Aires, quédate tranquilo que te vamos a conseguir un bebé. Cuando me dice esto, o me llega este testimonio, para mí ya estaba todo más que claro. Inmediatamente di aviso a abuela, di aviso al CONADI, con quien ya estaba en contacto, y 2, 3 días después se comunica desde el CONADI conmigo para darme la fecha para ir a hacerme el estudio de ese, el fin de semana antes de ir a dar la muestra de sangre, yo pude estar con mis hijas y pude hablar de esto con ellas. En ese momento Camila tenía 13 años y Milagros 8 años. Y decirles que quien quería a mi papá no era mi papá, que me había acercado a abuelas de Plaza de Mayo a pedir ayuda y que tenía que hacerme el estudio de ADN y bueno, explicarle en qué consistía ese estudio. Es entonces que Camila, la mayor, me pregunta si es que teníamos una familia. Yo no le podía decir que sí porque no lo sabía, porque no quería ilusionarlo. Entendía que era muy difícil, que habían pasado muchos años, más de 40 años, pero que sí iba a hacer todo lo posible para saber la verdad, para llegar a la verdad. Y entendía que esa verdad ya no era solo para mí, sino también para ellas, porque ellas también estaban creciendo con una identidad falsa, con la imagen de un abuelo que no lo era. Como papá eso era una responsabilidad muy grande que sentía en el tener que resolverlo. Cuando me fui a hacer el estudio de ADN, bueno, me sacan la muestra de sangre y me explican que el resultado iba a tardar unos 3 meses, pero que me iban a avisar, ya sea que diera positivo o negativo, me iban a avisar igual. Esos 3 meses fueron muy difíciles para mí, muy duros, porque pensaba y por un lado me ilusionaba con la idea de poder tener un hermano, una hermana, y por otro entendía que lo peor que me podía pasar es que me diera negativo, porque iba a tener que seguir mi vida cargando con esto, ¿no? De saber que todo era una mentira, que quien creí toda mi vida mi familia no lo era, que el apellido que llevaba no era el verdadero, que mi fecha de nacimiento no era la verdadera, y tener que convivir con eso hubiese sido muy, muy difícil para mí. Recién cuando estuvo el resultado de, del ADN, yo tuve la mala suerte que unos días antes me, me hackearon el teléfono, entonces tuve que cambiar el número de teléfono, tuve que cambiar el mail, y desde el CONADI no podían comunicarse conmigo, no podía eh, darme la noticia. Es entonces cuando Manuel Goncalves,
integrante del CONADI y un nieto de Abuelas de Plaza de Mayo, se, se ofreció a buscarme personalmente y darme en la noticia. Él primero fue al domicilio que tenía registrado. Esto fue un 25 de julio del 2023. Eran vacaciones de invierno en Buenos Aires. Él se dirige primero a la casa de mis hijas. La mamá de mis nenas ya se habían ido a trabajar. Entonces él llama, pero nadie le responde. Segundo domicilio que va es la casa de mi apropiador. Cuando Manuel llama, ve a una persona mayor, intuye que podía ser mi apropiador. Le pregunta a las personas que vivía con él sobre mí, pero nadie supo decirle nada. Así que fue al último domicilio donde yo podía estar, que era el de mi trabajo. Eh, Cuando Manuel llega, bueno, él tenía mi fotografía, pero se encuentra que en el mayorista donde yo trabajaba, todos los empleados estábamos con un uniforme vestido de azul. Entonces tuve que buscarme uno por uno hasta que me encuentra. Y cuando me ve, me saluda, me dice, hola Dani. Hola, le digo yo pensando que era un cliente. Y me dice que venía por un trámite que yo había hecho. Yo no entendía de qué me estaba hablando. Yo estaba más preocupado por el tema del hackeo del celular. Entonces es que le pido unos minutos, que yo estaba ocupado, que cuando yo terminaba de atender a los clientes, me acercaba y hablaba con él. Él me espera en la playa de estacionamiento, hacía mucho frío esa mañana. Cuando me acerco me dice que venía del CONADI. Yo me quería morir porque no entendía cómo lo había hecho esperar, le pido disculpas y me dice que me quede tranquilo, que no pasaba nada, pero que sí necesitaba hablar conmigo. Entonces le digo que me espere un momento, que yo ya fichaba, ese día trabajaba hasta el mediodía. Y bueno, nos cruzamos a una estación de servicio a tomar un café y es donde primero me cuenta todo el trabajo que le dio poder dar conmigo, pero que no podía darme la noticia ahí, que tenía que acompañarlos hasta las oficinas en Capital Federal, en Buenos Aires. A lo que yo le digo que no podía, me dice, ¿cómo no puedo? Le digo, no, disculpa, no puedo, porque hoy es el cumpleaños de mi hija. Ese día Milagro cumplía 9 años y yo le había prometido llevarle la torta de cumpleaños. Mi nena es hincha de Boca Juniors y yo le había mandado hacer una torta en la forma de la Bombonera. Y no cabía en mi cabeza llegar tarde o no llegar al cumpleaños. Entendía la importancia de recibir el resultado, pero tenía que esperar un día más. Así que pobre Manuel no le quedó otra opción que aceptarlo. Esa tarde cuando fui al cumpleaños, es Camila la que se me acerca, mi hija mayor, y me pregunta que quién era este hombre que me había ido a buscar. Yo le dije que era alguien que trabajaba en Conadi, y me dice, ¿pero qué? ¿Trabajan abuelas? Sí, le digo yo, trabajan abuelas. ¿Y qué te dijo? Le digo, todavía nada, tenemos que esperar hasta mañana. Y ahí me pide, por favor, que ni bien está el resultado, que yo le avise. Y obviamente le digo que sí, que se quede tranquila, que yo le iba a avisar. Este camino fue recorrido por los tres, ¿no? No fui solo. Yo me apoyé mucho a mis hijas y, y me sentí acompañado en esta búsqueda. Creo que en un punto tal vez lo hice más por ellas que por mí mismo, ¿no? Tantos años me costó a mí el darme cuenta que era algo que le estaba afectando a ellas en su vida, fue lo que fue ese motor, ¿no? Para no detenerme. Esa noche no pude dormir porque era consciente, ¿no? De que si me habían buscado para darme la noticia es porque era positivo, pero la ansiedad de saber con qué me iba a encontrar no me dejaba dormir. Y, y recuerdo cuando voy esa mañana a las oficinas del CONADI y me recibe Manuel junto a Claudia de Carlotto, hija de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
entre los dos me dan la noticia y me dicen que había dado positivo, que no había margen de error, porque mi sangre se había comparado con la de mi papá, y que mi apellido era Santucci. Luego de esto me empiezan a mostrar fotografías. Primero me muestran la foto de mi mamá, de Nelly, de Cristina Navaja, que fue secuestrada en julio del 76, que pasó por varios centros clandestinos hasta el último, que fue el Pozo de Banfield, que fue ahí donde yo nací y que está desaparecida. Después la foto de mi abuela, de Nelly de Navaja, que fue integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, de sus comienzos, que me buscó por muchos años, hasta el 2012, que fue cuando falleció. Y luego de esto me muestran la foto de mi papá, de Julio Santucci, me dicen que está vivo y que tengo 3 hermanos, Camilo, Miguel y Florencia. Yo no podía creer cuando me dicen esto. Tener un papá y 3 hermanos es muchísimo, es un montón, es mucho más de lo que yo me podía haber imaginado o haber soñado. Que me dijeran que me estuvieron buscando por más de 40 años. Yo no podía creer la felicidad que me recorrió por el cuerpo, es inexplicable, es muy difícil ponerlo en palabras. Que me digan que así como me daban la noticia a mí, se la tenían que dar a mi familia y que ellos entendían que era mejor hablar con mis hermanos primero, que fuera ellos quienes les dieran la noticia a papá. Y me parecía bien lo correcto. Me decían que mi papá en ese momento tenía 78 años y que era una noticia muy importante, muy difícil de dar. Y en un momento Manuel me propone el hacer una videollamada con mi hermano, si yo aceptaba. Y yo inmediatamente le digo que sí, que, que yo lo que quería era conocerlo. Es entonces que Manuel primero le escribe a mi hermano Miguel, después eh, pasa una videollamada, yo entendiendo la situación y lo difícil que era dar esa noticia. En ese momento mi hermano estaba de vacaciones, eh, él no estaba en Buenos Aires, él había viajado a Italia, a Roma, donde viven nuestros otros 2 hermanos, y lo encuentran en la videollamada en una plaza, paseando con la perra de la familia, y en un momento Manuel le dice, bueno, sentate porque te tengo que dar una noticia, y mi hermano le dice, no me joda, con eso no se jode, y Manuel le dice, no, no es joda, es en serio, recuperamos a tu hermano. Y mi hermano Miguel empezó a correr, empezó a gritar, se le escapó la perra, no paraba, no se podía quedar quieto. En un momento Manuel le dice, bueno, pará, boludo. Le dice, pará que tu hermano está acá, está al lado mío y te quiere conocer. En ese momento gira el celu, yo lo veo a mi hermano todo transpirado, sacado, eufórico, y llorando le digo gracias. Gracias por seguir buscando, por no bajar los brazos, por seguir el legado de la abuela. Y nos quebramos, nos pusimos a llorar. Primero nosotros y luego Manuel y Claudia no aguantaron la emoción tampoco. Momento muy, muy lindo, muy especial, muy único. Luego seguimos hablando y esto, ¿no? De que el día anterior había sido el cumpleaños de mi hija y bueno, que es hincha de Boca igual que él. Esas son cosas que lo alegró mucho. Perdón. Eh, Ese mismo día quedamos en hacer una nueva videollamada. Eran 6 de la tarde de Buenos Aires y noche ya en Italia. Yo cuando me conecto me encuentro con mis 3 hermanos y no podía creer verlos a los 3 juntos y era sentir, ¿no? Era sentir que era ahí, que ese era mi lugar, que era ahí donde tendría que haber estado siempre. Y mi hermana Flor que no paraba de llorar y después se reía y después volvía a llorar. El no solo habernos parecido, sino el poder no caer en cosas como saber que mi hermano mayor se llama Camilo y yo a mi hija mayor le puse Camila.
en una lista de nombres que teníamos con la mamá. Yo me acuerdo que había elegido Camila y insistí hasta que le quedó Camila. Y yo entiendo que es algo que me transmitió mi mamá. No sé si estando en la panza o los primeros días de vida, si pensaría mucho a mi hermano, pero entiendo que ese nombre estaba ahí, estaba en los genes. No le encuentro otra explicación a eso. Luego de un rato charlando, a la videollamada lo suman a papá. Era la primera vez que yo veía a mi papá. Y cuando aparece le digo, hola, papá. Y mi hermano Miguel me dice, pará, boludo, le va a agarrar un infarto. ¿Cómo le vas a decir así? Y nos reímos todos, pero era algo que me salió de corazón. No, no, era mi papá, ¿cómo lo iba a llamar? Fue, fue algo mágico también. Esa primera charla, esto fue un día miércoles y el día viernes ya tuve la posibilidad de conocer en persona a mi papá y a mi hermano Miguel. Camilo y Florencia no pudieron viajar por compromisos, por temas laborales que tenían en Italia, no pudieron venir. Recuerdo que ese viernes estaba muy nervioso. Eh, Manuel pasó a buscarme, él vive a 10 minutos de mi casa, y, y me acompañó tranquilizándome, diciéndome que iba a ser algo íntimo, algo familiar. Yo entre nervios y felicidad sentía que caminaba y que no tocaba el piso. Era algo muy difícil de explicar. Me acuerdo que cuando llego a la Exesma, a la Casa y la Identidad, donde iba a conocer a mi familia y luego se iba a hacer la presentación de la aparición del nieto 133. Cuando llego, bueno, me avisan que había un salón que me estaban esperando. Cuando voy camino a ese salón, se abre una puerta y aparece mi hermano, y es ahí donde nos damos un abrazo, el primer abrazo, un abrazo inmenso, es el que nos negaron toda la vida, con mucha emoción, con mucha felicidad. Y luego de eso entro al salón y veo que está lleno de gente. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Una de las primeras personas que veo es Estela de Carlot. Yo no podía creer estar enfrente de Estela. La abrazo y me dio mucha paz, mucho amor ese abrazo. Muchos de los nervios que yo tenía se fueron en ese momento. Después me empiezan a saludar, a abrazar, llorando, me felicitan, me dicen soy tu primo, soy tu prima. Somos 24 primos, todos estaban con su familia, era un montón de gente. Yo no podía creer eso, o sea, de estar tan solo, ¿no? De llegar de un lugar de tanta soledad, de tanta oscuridad, a encontrarme con tanta familia, con tanto cariño. En un momento se me acerca personas que me dicen, yo no soy familiar tuyo, pero te felicito. Y me abrazan llorando con sus hijos y me dicen, yo estoy buscando a mi hermano, o yo estoy buscando a mi hermana. Y que vos aparezcas nos da fuerza, nos da esperanza, que estamos a tiempo. Yo los abrazaba y me ponía a llorar con ellos. Fue, y es algo muy especial. Entendí que no solo había recuperado a mi familia biológica, sino que en la familia de abuelas de Plaza de Mayo tenía una nueva familia también. Ese día fue largo, los festejos duraron hasta la noche y al día siguiente fue cuando me acerqué a la casa de mis hijas a darle la noticia. Llevé todo el informe que me dieron en Conadi, la foto y pedirle a la mamá que me acompañe. Yo entendía que solo no iba a poder, que era mucho. Fue hablar con ellas, con mis hijas y decirle que el resultado había sido positivo, que teníamos una familia
y que nuestro apellido era Santucci. Luego de esto empezaron a mostrar la foto y cuando muestro la foto de mamá, de Cristina, es tratar de transmitirle a mis hijas el orgullo que yo siento. El entender que mi mamá estuvo en las peores condiciones que puede estar un ser humano, pasando hambre, frío, recibiendo tortura, o hasta pudo haber sido violada. Y así todo ella luchó con todas sus fuerzas para que su bebé naciera. Ella dio su vida para que su bebé naciera. Y eso es un acto de amor inmenso. Y es el orgullo que yo siento por mi mamá por esto. El saber que mi abuela, Nélida, también me buscó por años, sin tener la certeza si yo había nacido o no. Hubo sobrevivientes al pozo de Banfield que en los juicios declararon y aportaron muchos datos. Entre esos datos, entre esas cosas que contaron, le dijeron a mi abuela que habían conocido a mi mamá. Uno de ellos es Pablo Díaz, un sobreviviente a la noche de los lápices. Y Pablo le contó que mi mamá se daba a conocer, que ella decía, me llamo Cristina Navaja y llevo 6 meses de embarazo. Eso le dio esperanza a mi abuela y a mi familia en decir, bueno, el embarazo fue creciendo, está la posibilidad de que se vea ya nacido. Por otra parte, hay otros testimonios, como el de Adriana Calvo. Adriana Calvo estaba secuestrada, embarazada, en un centro clandestino en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, y cuando estaba a punto de nacer, su beba fue trasladada en un auto hasta este centro clandestino del Pozo de Banfield, que era donde funcionaba de maternidad clandestina. Ella da luz en el viaje, arriba del auto. Cuando llega a este lugar, al Pozo de Banfield, es maltratada, humillada, la hacen limpiar su propia placenta. Adriana estuvo 13 días detenida en este lugar. Compartió celda con mi madre y con varias de todas las prisioneras. Adriana cuenta que les daban de comer 3 veces en la semana y le daban caldo con huesos de pollo. Que las demás compañeras, las demás detenidas, dejaban de comer para darle a ella, para que tuviera más fuerza para poder amamantar a su bebé. Adriana cuenta que conoció a mi mamá, pero mamá nunca le dijo que había tenido un bebé y que se lo habían sacado. Yo lamentablemente no pude conocer a Adriana, ella falleció hace unos años de un cáncer, pero sí tuve la oportunidad de conocer a su hija, a Teresa. Y Teresa llorando me dice que ahora entendía por qué Cristina, por qué mi mamá nunca le dijo a la suya que había estado embarazada y que le habían quitado a su bebé. Lo había hecho para cuidarla, para que ella no tuviera ese miedo de que también le iban a robar a su bebé. Esas son cosas que me hacen sentir muy orgulloso de mi mamá, inmensamente orgulloso. Que una persona, estando en las peores condiciones que puede estar en un ser humano, habiendo sufrido lo peor, como es que le hayan robado a su bebé, tenga ese amor de poder cuidar a la otra persona, que esa persona no sufra, que no tenga miedo. Creo que poder transmitir eso a mis hijas fue muy importante porque hoy yo las veo crecer felices, en la verdad, y
y teniendo esos ejemplos de vida, ¿no? Pasaron muchas cosas en este tiempo. Una de las más lindas fue cuando, unas semanas antes de hacerse su documento de identidad Milagro, mi hija más pequeña, primero habla con la madre, luego habla conmigo y plantea que cuándo íbamos a dar una charla. Y yo le digo, ¿qué charla? Yo quiero dar una charla en mi colegio, le quiero contar a mis compañeros quién sos vos, qué es lo que te pasó y por qué me voy a llamar Santucho. Y a mí me pareció hermoso, ¿no? Que con 9 años ella plantee querer ser esto. A lo que le digo que sí, que había que hablar en el colegio y poner una fecha, pero que lo íbamos a hacer. Y bueno, hubo reuniones, se pusieron muy felices en el colegio, tanto los directivos como la señorita. Pero bueno, esto demoró unos 10 días y, y previo a ir hubo un cumpleaños y mi nena no aguantó y empezó a contarlo a sus amigos. Cuando fuimos al colegio, ya en la mitad del grado, sabía lo que había pasado. Fue muy especial ese día porque para mí era muy difícil hablar con niños de 8 9 años y no confundirlos, no hablar de torturas o cosas que por ahí no pudieran entender. Estaba presente la mamá, estaba la directora, la señorita, y la que toma la palabra es mi nena, y dice, mi papá es el nieto número 133 de abuela de Plaza de Mayo. Él tenía dudas sobre su identidad, así que se acercó a abuela, pidió ayuda, me lo mandaron a sacar sangre, dio positivo, y por eso tenemos una familia y me voy a llamar Santucho. Yo no podía creer la claridad que ella tenía, que en 30 segundos pudiera explicarlo así tan fácil. Me emocionó, ya tenía los ojos llenos de lágrimas. Bueno, en un momento la directora le pregunta a los chicos cómo se iba a llamar Milagros, y los chicos le gritan, Milagros Santucho, y ahí es donde yo la veo a mi nena que empiezan a caerle las lágrimas, y la abrazo, se acerca la mamá y la abraza también. Es un momento muy, muy emotivo, muy lindo, que nos va a quedar para siempre. Hoy mi nena tiene 10 años, pero yo sé que cuando crezca y cuando sea grande y se acuerde de este día se va a emocionar muchísimo. El libro cuenta un poco de esto, cuenta un poco de quién fui yo y cómo llegué a la verdad y lo que pude vivir después de esto, ¿no? El de llegar a la verdad y sentir paz, el no sentir odio. Yo dejé que la justicia fuera la que se ocupe de mi apropiador y yo enfocarme en poder disfrutar de mi padre, de mis hermanos y de toda la inmensa familia que tengo. Sí, fue Tengo mucho más. muy, Dejamos abierto a perdón, preguntas o sí, te interrumpí justo, solamente para decir que escucharte fue muy emocionante. Eh, Habiendo leído el libro, incluso repasando estos capítulos estos episodios que vos nombrás, la piel un poco se eriza, ¿no? Es una historia muy impactante, es muy valioso que puedas contarla. Justo nos nombraste yo al creo, final y queríamos preguntarte si tenés ganas de comentarnos un poco cómo es esta relación con tu familia que te buscó, esta felicidad que sentiste y cómo se desarrolla con tus hermanos. Eh, Los santuchos son un sí, montón, ¿no? Son muy numerosos y muy activos. bueno, te da esto, ¿no? De ser muy fuerte, ¿no? El primer momento, todo lo que me estaba ocurriendo, el hablar mucho con Miguel, en principio decirle que me diera tiempo, que necesitaba acomodarme a esta realidad, y después no podíamos parar de vernos o de hablar. Había coincidido que meses antes yo había pedido una semana de vacaciones y coincidió justo con la semana siguiente a que yo recuperé mi identidad.
O sea, el día de la presentación fue un viernes 28 de julio, y yo el lunes salí de vacaciones. Entonces, toda esa semana fue compartir tiempo con mi hermano y con papá. eh, y fue también integrar también a mis hijas muy rápido, ¿no? Ya en la primer semana hacer primero videollamada como presentación, y el fin de semana que siguió ya poder estar juntos, y que ya en la primera vez que lo ven lo llamen abuelo, a papá, es una señal muy linda, ¿no? Porque era como decir, bueno, vamos bien. Si ya empezamos así es porque vamos muy bien. Sí, y han pasado cosas, creo que yo, que es eh, habitual en cualquier familia, ¿no? Reuniones de fin de semana, los cumpleaños, actos en los colegios, las mismas fiestas fueron realmente muy significativas para mí, ¿no? Porque hacía, a principios de años del 2023, yo proyectaba y veía las fiestas pasándolas solo, o con mis hijas, tal vez una de las dos fiestas, y que hayan llegado la Nochebuena o el Año Nuevo y estar con mi familia, con mi papá, con mis hermanos, con mis hijas, fue algo maravilloso, es algo maravilloso, eh, porque es, digo, ¿no? Lo que pasa en la mayoría de las familias, tal vez, pero era algo nuevo en mi vida, algo totalmente hermoso, pero nuevo a la vez, novedoso. Eh, con Miguel tuve la posibilidad y tengo la posibilidad de viajar mucho, de ir a diferentes lugares, de compartir millones de anécdotas. Tuve la posibilidad de viajar a Roma, de pasar tiempo con Camilo y con Flor, que se pelearan ellos, decir, no, pero vos saliste ayer con él, hoy me toca a mí. Y yo digo, pero salgamos los tres, no se peleen, me ponía mal. Pero fue, y es muy lindo, aún a la distancia también, compartir muchas cosas cotidianas, ¿no? Lo que nos puede pasar a todos, tener un mal día o tener, por suerte, muchas cosas buenas para contarnos, pero sentirlo cerca sobre todas las cosas. Mi hermana Flor, afortunadamente, también todos los meses de junio viene eh, a Buenos Aires por ser ella directora de un festival de cine, del Finca. Y bueno, fue en junio del año pasado que también no solo compartimos tiempo de familia, sino también grabando un documental que se hizo gracias a que ella era la directora, y se lograron momentos muy especiales, muy íntimos, inclusive participando mis hijas. Y son experiencias que en mi vida nunca me había imaginado, ¿no? El hecho también de cuando fui a Roma y haber estado con el Papa Francisco, hoy, no sé, me duele un poquito, ¿no? El hecho de, como todos, me imagino haber una pérdida tan grande en una situación tan compleja de la humanidad, en un presente tan complejo. Y tener miles de anécdotas, no sé, se me ocurren un montón para contar, pero nada, una que puedo contar, y no es spoilear el libro porque no quedó en el libro, es estar en Roma, eh, y ahí paseando con mi hermano, con Camilo, en el centro de Roma, y que se me rompa el zapato, se me abre el zapato, y no podía caminar así sin la suela, o sea, se me salía la suela. Entonces, comprar una cinta, y es muy argento esto, muy argentino, agarrar una cinta y encintar el zapato, y seguir ahí con el zapato con una cinta adhesiva, paseando como si nada por el centro de Roma. Fue muy gracioso. Y nada, así hay miles de anécdotas. Una de las cosas que pasaron también muy especial fue en una reunión familiar cuando Nati, la esposa de mi primo Mario, hijo de Roby Santucho, hace un comentario en una sobremesa del parecido de milagros de mi nena con mi mamá, con Cristina. Y, y lo que hace mi nena al día siguiente es decirle a la mamá, me dijeron que me parezco a la abuela. Feliz, ¿no? Orgullosa de esto. Y en ese momento yo recuerdo que mi hermano Miguel me había pasado una foto de mamá de niña,
en blanco y negro, y yo se la comparto a Mili. Y ella es la que se encarga de poner una foto de ella también en blanco y negro y poner las dos fotos a pantalla partida. Y el parecido es increíble, es inexplicable lo iguales que son y entender, ¿no? Que estaba ahí, que siempre estuvo ahí, ¿no? Es algo hermoso y ella muy orgullosa de parecerse a su abuela. También el ir conociendo familia, esto, ¿no? De los 24 primos que somos, poder viajar a la provincia de Santiago del Estero, que en esta historia, eh, por un lado, es saber que mi apropiador nació en esa provincia y mis primeros años de infancia fueron estando ahí, primeros años de vida, y que mi familia biológica, mi papá y las raíces de los santuchos también es de la misma provincia, también tienen como un tinte especial. Me acuerdo de haber viajado a los pocos meses de haber recuperado mi identidad a esta provincia y estar con mi papá y con mi hermano en una feria del libro que se hacía en la provincia, dando una charla a un salón lleno. Y cuando termina la charla, bueno, la gente muy emocionada, llorando, se me acercan y la mitad era todo santucho, o sea, más de 40 personas eran todos familia. Y yo no podía entender eso, ¿no? Y el cariño y el afecto y el amor que sentí siempre, que me dieron siempre. Son, son momentos increíbles porque yo nunca había recibido tanto cariño. Tener un tío de 102 años también es algo maravilloso para mí. El, el verlo lúcido, el poder hablar con él, es algo maravilloso. Gracias por compartirnos todo esto en el chat, María Weber, a ver si lo leo de vuelta bien. Sí, agradece tu historia y tu lucha y nos hacemos eco de ese agradecimiento. Eh, Y bueno, abrimos la posibilidad a que pregunten otras personas si tienen ganas, abrir el Tenemos micrófono una... o ponerlo en el chat. Matías tiene la mano levantada. Adelante, Matías. Buenas, no sé si se me escucha bien. Sí, se te Sí, escucha. Sí, Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Daniel, por compartir toda esta experiencia increíble. Eh, yo todavía debo leer el libro, así que eh, fue muy fuerte escuchar todo esto que estuviste contando. Toda esta, esta tristeza y esta felicidad que pasaste en este recorrido. Estoy muy feliz, primero por lo bueno que estás contando hacia el final y segundo porque estés acá contándonos. Yo te quería preguntar si vos querés comentarlo. Casi en la primera parte, cuando estabas hablando de esta persona a quien creías que era tu padre, dijiste que algo así como que él tenía miedo de alguna, eh, no sé cómo decirlo, de alguna consecuencia de tipo legal por lo que él hizo. Yo te pregunto, ¿vos sabés si hoy, que ahora que se ha resuelto en esta manera la situación, sabés si él le toca alguna consecuencia legal o sabés si va a pasar algo por lo que él hizo? Nada, esa era mi pregunta, gracias. Bueno, no, gracias por las palabras del principio. Eh, Creo que el poder compartir mi testimonio, primero la valentía, la vi en mis hijas, en mi nena, ¿no? En pararse frente a sus compañeros y también la fuerza y el amor y la lucha que tuvo mi madre y mi abuela. Creo que ese es el camino. Eh, con respecto a mi apropiador, o sea, la culpa la sentía yo, no en el hecho de decir si yo pido ayuda, si yo denuncio, el sentir culpa de que él fuera preso. Eh, con respecto a esto, él sí fue procesado, estuvo con prisión domiciliaria, eh, fue llevado a declarar ante el juez, se negó a hablar,
desde Abuela de Plaza de Mayo entendían que no solo sabía quién me había entregado a mí, a ese bebé, sino que podía saber el destino de otros bebés. Él falleció en septiembre del 2023, sin decir nada. A mí me sorprendió cuando me llegó la noticia, porque si bien no tenía contacto con él, sí estaba informado a través de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo. Y me decían que estaban evaluando su tema de salud, si es que seguía con prisión domiciliaria o si se lo internaba. Pero bueno, cuando me avisan que falleció, lo primero que sentí fue sentirme sorprendido, pero rápidamente me sentí tranquilo en el hecho de saber que él supo que yo llegué a la verdad, esa verdad que me negó siempre. Eh, entonces entendí que tampoco es que se haya ido impune de esta vida. Lo, lo más justo hubiese sido que llegara a un juicio y que se lo condene. Pero creo que nada, que el hecho de que la verdad se supiera es, para mí es algo que me deja en paz. Muchas gracias por responder la pregunta. ¿Puedo hacer Bien. una pregunta? Adelante, Silvia. No me quedó claro con esto que vos decías, de que notabas que tu apropiador te mentía, que te bautizaron antes del 24 de marzo como fecha de nacimiento, justo la fecha del golpe, el ponerle a tu hija el nombre de Camila cuando tu hermano se llama Camilo, lo que implica el nombre Milagros, si hiciste terapia antes o si por estas sospechas primero fuiste abuela y de ahí te recomendaron hacer terapia, si te ayudó a hacer terapia, digamos, pasar esta historia de tanto horror a saber que tenías tu familia verdadera, ¿no? Bueno, sí, a ver, empiezo. Terapia, yo inicié antes de acercarme a abuela. Eh, yo inicié terapia todavía conviviendo ese año con mi apropiador, yo tuve un año conviviendo con él. Eh, yo inicié terapia para junio, julio del 2022. Eh, y seguí hasta el día de hoy haciendo terapia con la misma psicóloga. Eh, después, bueno, eso fue lo primero, ¿no? Lo que me ayudó a superar ese miedo, esa culpa que yo tenía, a poder enfrentarlo, a exigirle la verdad, y al darme cuenta que la verdad no iba a salir de él, eh, sentirme preparado como para poder acercarme a abuela y pedir ayuda. Y aún así, no, o sea, luego de poder recuperar mi identidad, de saber la verdad, obviamente sigo haciendo terapia porque nada, porque me hace muy bien, porque me sirvió mucho y porque me hace seguir creciendo. Y también, ¿no? Poder enfocarme. Creo que lo sorprendente, ¿no? Que tal vez lo hablo con mi familia, con mi hermano, con alguna gente de cómo se viene dando mi proceso luego de haber recuperado mi identidad, es que yo entiendo que lo peor que me pasó fue antes, o sea, justamente ya pasó, ¿no? El hecho de sentirme solo, de sentir angustia, de sentir culpa, de vivir en la oscuridad de no saber quién era, en la oscuridad de no poder eh, ni siquiera hablar del tema, el hecho de saber la verdad y que haya una familia y que me haya estado buscando es lo que a mí me libera, entiendo yo, de poder compartir esto. Eh, después, con el tema de la fecha, obviamente es muy raro. Lo que pasó fue esto. Eh, yo, por un lado, cuando tenía la posibilidad de hacer mi documento de identidad, eh, hacía 2 semanas que había recuperado mi identidad, que sabía la verdad, es mi hermano, que me manda por WhatsApp un trabajo de unos chicos de entre 9 y 10 años de un colegio en el cual él había ido a principios de ese año
a dar una charla, a contar esto, ¿no? De su búsqueda, que estaba buscando a su hermano. Cuando se hace público mi aparición, o sea, que mi hermano me había recuperado, los chicos hicieron un trabajo sobre un libro de Abuelas de Plaza de Mayo, un libro de cuentos, y eligieron el cuento de mi abuela Nelly, en el que dice que mi abuela me festejaba los cumpleaños todos los 14 de febrero, mm, sin saber si yo había nacido o no. Ella preparaba una torta de ricota con chip de chocolate, me festejaba el cumple y al día siguiente la llevaba a la casa de abuelas y la compartía con los demás abuelos. Yo no podía creer eso, no podía creer tanto amor, no tenía idea de esa historia. Cuando la leo me emociona muchísimo, veo el afiche con el dibujo de la torta, la foto de los chicos, y me acuerdo que no paraba de llorar, hasta que en un momento tomo aire y le mando un audio a mi hermano, y le digo que era un pelotudo, que no me podía mandar eso sin avisarme, sin prepararme antes. Él me carga, se ríe de mí. Yo, yo había tomado la decisión de llevar la fecha del 14 de febrero en mi documento de identidad y que fuera esa mi fecha de cumpleaños. Pero a la vez, gracias al trabajo que hizo la fiscal, que mandó a peritar ese libro de actas de la parroquia, descubrió que la fecha del 24 de marzo estaba adulterada, que por debajo de esa fecha figuraba la fecha del 10 de enero, que decía bautizado 19 de marzo, pero originalmente decía nacido un 10 de enero. Yo decidí llevar mi documento, la verdad, llevar la fecha del 10 de enero como la verdadera o la más cercana a mi fecha de nacimiento. Y bueno, ahora soy yo el que se acuerda de los 14 de febrero de mi abuelo. Ahora, yo razonando y pensando qué pudo haber pasado, lo que entiendo es que a, mí, a mis apropiadores le entregan un bebé 8 mesino por haber nacido en enero, con bajo peso por las condiciones en las que estuvo mi mamá, seguramente desnutrido, que ellos, al no saber qué iba a pasar con esa criatura, deciden bautizarme. Y aún con la impunidad que ellos se manejaban para anotarme como un 24 de marzo, como fecha de cumpleaños, lo que ellos, entiendo yo, deciden es escaparse, ¿no? Porque por más impunes que se sintieran, no, ¿cómo justificaban ante un vecino o hasta cualquier persona cercana del barrio eh, tener un bebé cuando ella nunca estuvo embarazada? Yo entiendo que me bautizan, que me anotan en la fe de bautismo con la fecha del 10 de enero, pero que justamente se escapan de Buenos Aires, van al campo, van a la provincia de Santiago del Estero, donde él tenía familia, y me ocultan. Es ahí a donde me anotan, por eso está el acta de nacimiento en ese lugar, y me anotan un 24 de marzo. Yo imagino que en algún momento tenían que corregir ese error que ellos habían tenido en anotarme un 10 de enero, y por eso es que vuelven, no sé en qué momento, y hacen la corrección, con complicidad obviamente de quienes estuvieran en ese momento en la parroquia. Simi Flores deja en comentarios que es realmente increíble tu historia y que gracias por compartirla con nosotros. ¿No? Y hay algunas preguntas que estaban en el formulario. Sí, porque hay gente que no se pudo conectar, e igual nos dejó las preguntas para que te hagamos. Así que voy a leer una que es justo de una chica que participó del taller literario el año pasado, que dice así: ¿crees que la literatura y el arte tienen un rol más eficaz o más duradero en la transmisión de la memoria que los discursos institucionales? Y esta pregunta de Bárbara la engancho con algo que te quería preguntar yo, que es: ¿qué fue para vos escribir este testimonio? Porque
algo que siempre nos estuvimos preguntando en el taller fue esto de qué rol cumple la escritura, sí, a raíz de esta pregunta que sale siempre cuando estudiamos literatura de estos momentos históricos que marcan tanto a la humanidad como el Holocausto o como la dictadura, si se puede escribir después de eso, entonces un poco estas preguntas van por ese lado, por la escritura. Sí, bueno, primero creo que sí, que el arte tiene un poder especial, ¿no? Un poder de llegada, ya sea desde la música, desde la danza, desde la actuación. Eh, Creo que todos los que tienen ese don, ¿no? Esa cualidad de poder hacer arte plástico, todo suma y todo tiene una llegada especial, tal vez más fuerte que otros, que algo más institucional, y que es muy necesario. Creo que históricamente eh, abuelas, madres, siempre han sido acompañadas desde el arte, desde los artistas, y tal vez en estos tiempos tan hostiles también eh, es muy necesario que así lo sean, ¿no? Y de todos los lugares, todos podemos hacer algo, quiero decir, ¿no? A mí me conmueve ver en Jardines de Infantes que trabajen los chicos haciendo pañuelos. Me parece algo hermoso y muy necesario, ¿no? Algo muy lindo. Y así en miles de cosas. El tema de la escritura, por un lado, se dio no pensando en hacer un libro, sino en seguir consejos de amigos, de amigas que me decían que escribiera. Que todo lo que yo sintiera, que todo lo que me estaba pasando, tratar de expresarlo y escribiendo. Eh, un día llegó la propuesta de hacer el libro, vino a través de uno de mis primos, de Diego Genow, él es periodista y tiene un amigo en la editorial que sacó el libro. Y sin pensar mucho, o sea, cuando me llega la propuesta a mí me ilusionó muchísimo. No es algo que en mi vida me hubiese imaginado yo escribir un libro porque no, no, no lo sentía, no entendía, ¿no? Que podía surgir esto. Eh, y me ayuda a esto, ¿no? A poder canalizar muchos de estos sentimientos que yo tenía, de estos recuerdos que me venían a mi mente sin yo buscarlo. Si bien son muchísimos momentos gratos, felices que vengo viviendo, eh, luego de hacer terapia o luego de ir y dar una charla, eh, hubo noches que no podía dormir, que estaba con insomnio, que mi mente no paraba y me venían muchos de estos recuerdos de mi niñez, de mi adolescencia, de cosas puntuales que marcaban mucho, hoy que sea la verdad, ¿no? Eh, en mi adolescencia, o mucho menos de niño, yo me podía dar cuenta de algunas cosas. Y el poder escribir me ayudó mucho, no solo a sacar ese dolor, sino a poder, digamos, darle una forma, ¿no? El libro lo que yo entiendo es que expresa exactamente lo que yo viví, es poder transmitirlo de ese lugar. Y así como yo hablaba del documental que hizo mi hermana, en el cual participamos, es esto, es sentirme contenido, ¿no? En ese momento muy mi hermana, en el tema del libro por mi primo y por su esposa, el poder confiar en que ellos también me acompañaran y darle una forma eh, a toda esta historia. Cuando yo hablo en tercera persona es porque lo veo así, ¿no? Veo que Daniel Enrique González fue esa persona y que obviamente hay cosas que están en mí de esa persona y hay otras que estuvieron siempre, solo que estaban ocultas, ¿no? Que estaban tapadas por la mentira y, y hoy florecen, por decirlo de alguna forma. Hay en el chat un saludo que es de Bolivia. Te agradecen una vez más por tus palabras tan Muchas importantes. gracias. Y a propósito de tus palabras, hay una pregunta que quedó guardada en el formulario de Elina Pérez de Venezuela,
que pregunta por la importancia de mantener vivas en la memoria estos hechos que, si bien son traumáticos o difíciles de contar, tienen que ver con la historia colectiva. Y aprovechamos para pedirte que nos hagas un comentario de cierre sobre la importancia de tu testimonio en particular en el contexto argentino actual, donde todavía quedan más de 300 familias buscando a sus familiares, a sus hijos apropiados, nietos apropiados que todavía no conocen su identidad. Sí, la verdad que son momentos duros porque duele, yo entiendo, en las familias, ¿no? Que que siguen buscando hermanos, que siguen buscando nietos o que están buscando sus hijos todavía. Le ha pasado a mi padre, quiero decir. Poder transmitir esto, ¿no? Que el daño que se hizo durante la dictadura, la última dictadura militar en Argentina es muy grande. Es un daño que ha afectado a miles de familias, ¿no? Y que aún está muy presente, porque así como mis hijas estuvieron hasta hace poco creciendo con una identidad falsa, esa mentira se traslada, ¿no? En generaciones. Entonces, esos 300, más de 300 nietos y nietas que aún no recuperaron su identidad, esa mentira se está trasladando en sus hijos. Entonces, cuando te dicen que es algo del pasado, claramente no lo es. Yo hoy veo crecer a mis hijas, en la verdad, felices, pero entiendo que le quitaron la posibilidad de conocer a su abuelo. Entonces, es un daño que está presente. Cada una de las personas que tienen un familiar desaparecido y no tienen sus restos, es un daño que está presente. Que se discuta el número de los 30.000, que se hable de zurdos de mierda, o que se vaya a visitar a genocidas a la cárcel. Yo entiendo que son actos de odio, ¿no? Son actos de, de acumular mucho odio durante muchos años por, por logros, por derechos que se han conseguido, derechos que siempre fueron del pueblo. Y es atacar a eso. Ahora yo esto lo planteo en muchas charlas que doy con adolescentes o jóvenes universitarios también, el hecho de decir, alguien que reivindique o que defienda lo que es el secuestro de personas, eh, la tortura de personas, la desaparición de personas o los robos de bebés, creo que ese hecho de defender esto habla por sí solo de qué clase de persona es, ¿no? Creo que hay mucho odio detrás de esto y la respuesta es justamente decir la verdad. Eh, Creo que, como dije hoy, hay miles de casos, miles de historias ya comprobadas del daño que causó la última dictadura. Entonces, con una de esas historias, con una verdad, alcanza para que toda la mentira se caiga. Eh, Mi testimonio, mi historia de vida se dio en estos tiempos. Soy creyente, creo que Dios quiso que fuera así. Y al ver el, el ejemplo que, de lucha, de fuerza, de amor que tuvo mi madre para llevar adelante ese embarazo y tenerme, el amor con que me buscó mi abuela sin saber si yo había nacido o no, y la valentía que veo también en mis hijas, en cómo han tomado nuestra realidad, nuestra historia y la viven, es el mayor ejemplo que yo tuve para poder contar mi testimonio, para poder compartirlo, para sumar en lo que es mantener viva la memoria, la verdad y la justicia. Clarísima en la respuesta, muchas gracias. No sé si hay alguien más Bueno, que quiera agregar algo dentro de la sala.
No sé Creo que cómo no. estamos de tiempo, Ahí está. si se cierra el Zoom automáticamente en 5 minutos o algo. ¿Se puede No, preguntar No, alguna no. cosita? No, no. Sí, sí. Bueno, hola. Una cosa chiquita. Bueno, gracias, obvio, muy impresionante, muy interesante. Eh, y me llamó la atención que a lo largo de todo el encuentro mencionaste varias veces distintas situaciones de comunicar la experiencia a gente chiquita, sea tus hijas o lo que dijiste de charlarlo en la escuela de Milagros o que mencionaste que has ido a otras charlas recién con chicos. Eso me llama la atención y quería preguntarte cómo es para vos, porque incluso para uno, siendo ya adulto, todo esto que vos explicás es algo que es tan difícil de, aunque uno lo entienda intelectualmente, de aceptar y entender cómo pueden haber pasado estas cosas. Y me pregunto, porque vos decías, me quedó en la cabeza que dijiste, bueno, que, cómo contarle a las cosas a los chicos de 9 años sin hablar de tortura o cosas que puedan no entender. ¿Cómo haces? O sea, ¿cómo se hace entonces para comunicar esto que uno piensa, bueno, es súper importante comunicarlo, pero ya que vos has tenido la experiencia, ¿qué, qué encontrás con eso? Bueno, obviamente es distinto hablar con adolescentes que con niños de escuela primaria. Yo cuando interactúo con adolescentes, voy a colegio, doy mi testimonio, eh, entiendo que, o los veo como si estuviera hablando con mis hijas, y también planteando el hecho de entender que están entre ellos estos hijos de nietos, hijos y hijas de los nietos que faltan, ¿no? El enfocarlos desde ese lugar de decir que, que puede estar entre ellos, no para asustarlos, sino para decir, son iguales que ustedes, ¿no? Están en su generación. Esa mentira se está trasladando de generación y sería muy importante poder eh, terminarlo ahora, ¿no? Poder llegar a recuperar esas identidades ahora porque cada vez se va a ser más difícil. Entonces esto de poder hablarlos con ellos, que ellos puedan hablarlo en sus casas, que puedan compartirlos con demás pares y que tal vez sea la forma de llegar a ese papá o esa mamá que tenga dudas de identidad y, y poder convencerlos, ¿no? A pedir ayuda, ni más ni menos que eso. O sea, nadie es cuestión de obligar a que vaya a hacerse un estudio, sino el justamente poder liberarse de esas dudas que yo perfectamente entiendo lo difícil que es. Eh, Hablar con chicos es la escuela primaria. Yo entiendo, como dije hoy, lo del jardín, ¿no? Creo que cada etapa, cada momento en la vida tiene sus cosas. Y que a un chico de una escuela primaria yo le pueda transmitir el hecho de que qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, que robar un bebé y dárselo a otra familia es algo que está mal, que le quede ese concepto claro ya es un montón, porque obviamente van a seguir creciendo y van a seguir informándose. Eh, que ellos entiendan lo que yo le transmito y que se pongan felices porque yo estoy con mi papá y con mis hermanos, eh, es entender, ¿no? Lo que pasó, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Eh, que nadie puede con la fuerza y decirnos qué hay que hacer y qué no hacer, sino que hay derechos que tenemos y que se tienen que respetar. Son cosas por ahí básicas y simples, pero que son importantes que ya los chicos en una escuela primaria, en esas edades, lo tengan claro y lo sepan para el futuro. Eh, y es muy lindo terminar una charla y que vengan los chicos y me feliciten o me abracen o pidan una foto. Realmente es un cariño muy lindo, es como cargar energías, porque a veces yo entiendo, ¿no? Que, sobre todo con la gente que trato, y me dicen, pero ¿cómo haces, Dani? Ir a un lugar, ir a otro, estar siempre contando. Y es eso, ¿no? El recibir tanto amor, tanto cariño, tanta felicidad, es de lo que me carga de energía y me ayuda para seguir.
entiendo que nada, que es poder hacer un cachito, ¿no? De sumar desde mi lugar, eh, y, y tenemos un gran ejemplo a seguir, que es el de las madres y el de las abuelas, ¿no? Ellas fueron las más valientes al enfrentarse eh, en plena dictadura militar a, a los genocidas, a los asesinos, a los militares, y no tenerles miedo. Entonces, es muy difícil poder estar a la altura de ellas. Yo creo que nadie puede, pero sí claramente es el camino el que nos han marcado y nos están marcando, así que es acompañarlas y seguir con esta bandera. Muchas gracias. ¿No? Bueno, acá en el chat tenemos más gente agradeciendo que compartas tu historia, tu testimonio. No sé si alguien tiene alguna pregunta más o si no, vamos cerrando el encuentro. Creo que eso sería todo por esta vez. Parece que sí, que el silencio significa que ya hemos escuchado mucho, El fin. te robamos un montón de tiempo, y te lo agradecemos porque es realmente muy valioso. Estuvimos casi 2 horas conversando con vos. Es un lujo que nos permitimos entre todos nosotros. Y bueno, gracias una vez más. Desde lo más profundo de nuestros corazones estamos muy agradecidos, agradecidas. Eh, es increíble que puedas contar todo esto y que lo hagas, como decían en los comentarios, con la entereza y la templanza, la tranquilidad, la alegría con la que contás tu historia. Es realmente conmovedor y es un gran ejemplo para seguir acompañando la lucha de las madres, de las abuelas, por la búsqueda de la identidad de quienes faltan y por la memoria de todo el pueblo argentino. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también. La verdad que hermoso momento compartido y es esto, saber que entre todos podemos sumar y hacer mucho, ¿no? Individualmente, creo que en todos los órdenes de la vida no vas a llegar muy lejos, pero en la unión está la fuerza. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Daniel. Y bien, Muchas gente. gracias, Daniel. Con esto damos por finalizado el encuentro. También muchísimas gracias a todos los que se sumaron y se quedaron hasta el final. Y bueno, Daniel, mil gracias por tu tiempo y el testimonio. Muchas gracias. Buenas Abrazo grande. noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, buenas noches.